Bueno, buen día. Eh, Bienvenidos a esta Agronea 2021. Y desde el INTA Famellá, de donde yo trabajo, les vengo a hablar algo de polinización y ambiente. Yo trabajo en lo que es el Programa Nacional de Apicultura, o PROAPI, y me especializo en lo que es la polinización y las abejas nativas. Aquí tienen mi mail de contacto por cualquier cosa, si quieren profundizar información o mandar alguna consulta, pueden acceder a través del mail y bueno, trataremos de responderle a la brevedad. Cuando hablamos de polinización, es este transporte de los elementos masculinos de la flor, o sea, de los granos de polen, hacia la parte femenina o estigma, para que se produzca la fecundación y la formación de semillas y frutos. Tenemos distintos agentes polinizadores, o sea, hay cultivos, no sé si hablamos del trigo, por ejemplo, es un cultivo que se poliniza principalmente por el viento, es anemófilo. Hay otros cultivos que se polinizan por el agua, como las plantas acuáticas. Y dentro de lo que nos interesa ahora en esta presentación, lo que son los factores bióticos o vivos, tenemos a los insectos, principalmente representados por los himenópteros, son los más importantes, y dentro de ellos las abejas. Recordemos que dentro de los himenópteros también tenemos las avispas, los abejorros y hormigas, que en algunos casos pueden tener algún tipo de importancia mucho menor que las abejas, pero no dejan de tener alguna acción en lo que es la polinización. Después, las mariposas y polillas, que son los lepidópteros, los dípteros, las moscas, también son muy importantes en muchos cultivos. Y tenemos otro grupo que no está mencionado acá, que son los escarabajos o coleópteros. Y con menor importancia tenemos polinizadores como son las aves, los mamíferos, hay algunos ratones, monos, murciélagos que hacen polinización en algunas especies de cactus. Y si se quiere, también en ese grupo entra el humano, lo que es la polinización manual de algunos cultivos que se realiza sobre todo en zonas del mundo donde ha bajado muchísimo el número de abejas en el ambiente. Es un recurso que se utiliza la mano de obra para realizar la polinización de algunos cultivos. Bueno, como decíamos, dentro de los principales polinizadores, insectos, sin duda, y dentro de ellos las abejas. Cuando hablamos de abejas, ¿qué pasa? O sea, la imagen que se le viene es de la abeja melífera, pero tenemos que recordar que dentro de nuestro país nomás hay 1.100 especies de abejas nativas en la Argentina. La gran mayoría son solitarias, por ahí no son llamativas como las abejas melíferas, que tienen una colonia con la reina, machos y zánganos, y las obreras, que es una casta que no se reproduce, y que es la que realiza los trabajos dentro y fuera de la colmena. Y bueno, en cambio, las abejas solitarias, hay una hembra que deposita una masa de polen y néctar, y deposita un huevo, y para alimentarla generalmente hacen un tabique, ya sea en distintas ubicaciones, pueden ser en el suelo, algunos nidifican en cavidades preexistentes en la madera, y bueno, y después se desentiende de lo que es el cuidado de la cría, y al tiempo nacen, o al año siguiente, la temporada siguiente nacen, y bueno, son mucho menos conocidas estas aves. Pero en lo que es el número de especies son mucho más abundantes que la abeja melífera.
También hay que recordar que en nuestro país la abeja melífera, o sea, todo lo que es América, ha sido un insecto exótico introducido que hoy está silvestrado. Y bueno, antes se utilizaba muchísimo más lo que son las abejas nativas, como las Cimeicón o meliponinas, por los pueblos originarios, no solo para la obtención de miel, sino de sacaban polen, ceras, propóleos. Y hablando de la importancia de este servicio de polinización a nivel mundial perdón, es la producción de alimentos. Un tercio y un poquito más de un tercio de la producción mundial de alimentos dependen de la polinización por insectos principalmente. Y también el 90% de la polinización de las plantas silvestres, o sea, la flora silvestre, que son árboles, arbustos, que son importantes como una función reguladora del ecosistema para eliminar el CO2 del ambiente y liberar oxígeno. La supervivencia de estas especies está muy ligada a la polinización por insectos. Eso por ahí no se ve traducido desde el punto de vista de la alimentación, pero digamos, como servicio ecosistémico que nos brinda directamente la polinización es muy importante. Hay que tener presente que la polinización no es un servicio gratuito, o sea, en el sentido que necesita recursos. Necesita vegetación, tanto baja como de gran porte, como son los bosques, árboles, por el tema de no solo de alimentos, sino también lo que hablábamos de todas estas especies de abejas nativas, tanto las solitarias como las sociales, necesitan refugio. Y bueno, hace falta una gestión adaptable para mantener los medios de existencia, o sea, no deshacerse completamente de estos recursos, sería traducido esto, y siempre mantener áreas del campo que puedan alojar a insectos útiles como los polinizadores, y sin profundizar mucho, también tenemos una serie de insectos eh, que hacen el control biológico de muchas plagas, que también hacen uso de este hábitat, digamos, del monte remanente y digamos, de su alimento y de su cobija como de nidificación. Los principales problemas que estamos enfrentando a nivel ambiental, o sea, y a nivel global, o sea, en todo el mundo, principalmente el que más llama la atención es el cambio climático. Después tenemos lo que es la alteración del paisaje, o sea, principalmente el desmonte, la quema tanto de pastizales como la intensificación agrícola y el principal problema que es la utilización masiva de agroquímicos y muchas veces coincidiendo con épocas de floración que traen problemas para las abejas que van a visitar esas flores. O algunos productos sistémicos que se absorben en distintas partes de las plantas y terminan siendo secretados sus metabolismos, tanto el polen como el néctar. Los otros problemas son especies exóticas, ha pasado en muchas partes del mundo y en nuestro país no escapa esto, que se introducen especies de animales, llamémosle, exóticas para resolver alguna problemática específica y el problema ambiental que generan a veces es peor que lo que se buscaba erradicar o controlar. Bueno, ha pasado la introducción de abejorros en Chile, que han pasado, digamos, a nuestro país por la zona de los lagos, al sur, la Patagonia, y realmente han traído enfermedades exóticas, que es otro de los problemas, la transmisión de parásitos y enfermedades,
y han afectado mucho, llevando casi a la extinción a nuestra especie nativa de abejorro, por ejemplo, ahí en la Patagonia. Si se sigue expandiendo a lo largo del país, puede traer problemas en otras regiones. Hablando de los cultivos y lo que es la dependencia de la polinización, o sea, en cada cultivo varía la medida en que la polinización o la ausencia de la polinización se traduce en menor producción de esa especie vegetal. Entonces se habla de una dependencia de polinización nula, el ejemplo que les di antes del trigo, los cereales como el trigo que se polinizan por el viento. O sea, ahí si hay polinización o no hay, si hay polinizadores o no, no lo afecta. Después hay algunos cultivos que tienen una dependencia baja, podría ser el caso del limón, las variedades que se utilizan acá están entre, algunas entre un 10 y un 15%, que está entre baja y moderada. Después una dependencia alta entre el 40 y 90%, hoy hay muchos cultivos de importancia, y ya cuando es mayor al 90% la dependencia, o sea, sin polinización, se pierde casi toda la producción, quiere decir eso. Hablamos de cultivos como el almendro, la cereza, que en la manzana, la pera, que sin polinización, o sea, es muy notoria la reducción de producción de ese cultivo. Acá tenemos algunos ejemplos, o sea, a la derecha van a ver el porcentaje de merma, o sea, y abajo los cultivos. Fíjense, cultivos como el girasol, que son bastante dependientes de la polinización y son significativos en la zona de Chaco. Y hay otros cultivos como el repollo, zanahoria, coliflor, los que son están más abajo en este gráfico, que son los menos dependientes de la polinización. Y como algunos citros. Después, arándanos también están en una posición intermedia, moderada, baja. Algunas variedades, por ejemplo, de arándanos que nosotros hemos estudiado, tienen una dependencia alta a la polinización. Bueno, y eso varía en cada ambiente también, y estas son líneas generales. Pero cada especie, digamos, vegetal tiene un distinto comportamiento en distintas partes del mundo, eso también hay que tenerlo presente. Bueno, esto sería una imagen que grafica con y sin polinización lo que sería la vista de una verdulería. Y, por ejemplo, fíjense que las manzanas desaparecen casi completamente. Y fíjense que es muy importante también a nivel mundial lo que significa en términos económicos también el servicio de polinización. O sea, se habla de unos 150 billones de euros que aporta la polinización a nivel mundial. Y bueno, lo que les decía, más de un tercio de la producción de alimentos depende de la polinización, y el 70% de las especies cultivadas en todo el mundo dependen en alguna medida de la polinización. En el caso de Argentina, en un estudio que está ahí, fíjense que estamos cerca de ese 70% entre los que incrementan directamente su producción o indirectamente con la presencia de polinizadores. Acá tenemos algún ejemplo de abejas nativas, o sea, muy importante, por ejemplo, para la producción de maracuyá, lo que es la xilotufa, que es una abeja solitaria, o abejorro carpintero, un tipo de abeja solitaria. Acá tenemos una flor de zapallo donde conviven un abejorro, que
género Bombus, Atratus, pauloensis, les llaman ahora, algunas mosquitas, como ejemplo de dípteros, que les había dicho, los dípteros son las moscas, y otra abeja solitaria que son Peponapis, que son importantes, digamos, para polinizar zapallos, porque viven en la flor de zapallo, tanto los machos como las hembras pasan la noche ahí, entonces son muy eficientes, digamos, para la polinización por ese comportamiento que tienen, y sus nidos los hacen en la tierra. Y ahí es importante, digamos, lo que es el movimiento de la tierra para no matar los nidos de este tipo de insectos. Por ejemplo, el abejorro, el mismo que vimos antes, pero en tomate. Nosotros hemos desarrollado conjuntamente con la empresa, Brometas, la tecnología para criarlos en confinamiento, y bueno, hoy se ofrecen comercialmente por parte de esta empresa para polinizar principalmente cultivos de tomate en todo el país, y también en algunos casos creo que están exportando por los Uruguay, zonas donde también está este. Bueno, y pasando un poquito al tema de los recursos que necesitan las abejas, o sea, fíjense lo que es un monocultivo a la derecha de citrus, esto es Tucumán, y a la izquierda hay parte de caña de azúcar y bueno, tierra preparada, y lo que son áreas remanentes de bosque, que es lo que contrasta en las dos imágenes, donde se genera en esas franjas un hábitat que permite el desarrollo de gran número de especies de polinizadores y otros insectos útiles. Y, digamos, son medidas que muchos países están implementando. Eh, Esto seguramente se ha dado porque ahí hay un curso de agua, entonces no es arable, no es trabajable esa porción de tierra, pero debe ser algún río seco que crece, o algún cauce por donde drenan las aguas. Si no, probablemente estaría como la imagen de la derecha. Pero bueno, les decía que se está buscando dejar estas áreas en países del mundo, algunos con beneficios económicos. Yo sé de algunos casos, que, por ejemplo, en Italia, eh, conocido por familiares míos, que les daban un subsidio por mantener un 10% de la superficie incultivada y con la vegetación que crecía espontáneamente, para el beneficio, digamos, de la biodiversidad, de los insectos útiles. Y por eso recibían una ayuda económica, un subsidio por lo que perdían productivamente. Pero, digamos, como país, como Estado, Italia sabe que dejando esa área se favorece la biodiversidad, que incrementa indirectamente en términos económicos la productividad, eh, muy por encima de lo que puede significar el subsidio. Y lo que genera, si se quiere, mano de obra, toda la actividad subyacente a lo que es una actividad principal productiva. Estos son ejemplos que les comentaba de en Europa. Muchos lugares están haciendo mezclas de distintas malezas, si se quiere, nativas, que son visitadas y tienen buenas características nutricionales para los polinizadores y otros insectos útiles, que se alimentan también de polen y néctar. Fíjense que esas franjas a ellos les significa una reducción en los costos de utilización de agroquímicos, porque ahí crecen también insectos controladores de plagas que se dan naturalmente, y por otro lado el beneficio de tener cultivos con menor cantidad de agroquímicos aplicados y menor cantidad de residuos para el que lo consume, sea lo que sea como en este caso que es un cereal, como en el caso de los frutales u hortícolas. Y bueno, acá tenemos una imagen eh, que nos muestra las distintas vías, digamos, por las que reciben los polinizadores
Y el caso más estudiado, obviamente, es la abeja melífera, los plaguicidas. O sea, puede ser por el agua directamente contaminada, a veces por el lavado de los equipos de aplicación o el encharcamiento en parte del campo, por el mismo, la deriva de los aerosoles, o sea, de las aplicaciones, por el viento, o cuando están en contacto con la tierra, cuando vuela el polvillo con restos del plaguicida. En el caso de los sistémicos, el polen, el néctar, y en las plantas que están en zonas muy húmedas, por el fenómeno que se llama gutación, que es como una transpiración de la planta cuando hay suelos con mucha humedad, es una forma de eliminar el exceso de humedad del suelo que tiene la planta. Y entonces estas gotitas, sobre todo a la mañana, las abejas van a buscarlos como fuente de agua, más que nada en las épocas calurosas, y bueno, pueden ser una fuente de contaminación si hay un producto que sea residual. Bueno, como ustedes conocerán, que tienen gran distribución, por suerte todavía, eh, aunque están bajando las poblaciones, porque las abejas sin aguijón, como lo que es la rubiecita o rubita, yateí, como le dicen más para el este en Misiones, y tetragonisca es el nombre científico. Son algunas especies que son importantes desde el punto de vista no solo de la polinización de especies, principalmente de especies nativas, sino también por la producción de alimentos que se pueden obtener de las colonias, como la miel, y bueno, con el manejo racional que se está impulsando ahora por parte del INTA y otras instituciones para preservar estos recursos y poder obtener los productos sin destruir la colmena. Esta es la negrita ollana, la Escaptotrigona es el nombre científico. Y bueno, después esta es la plebeya, la pinguareí, miri, le dicen más para el este. Es la abejita más chiquita, bueno, produce menos, pero digamos, es interesante desde el punto de vista también de la facilidad del manejo y se puede obtener algo de miel. Este es un ejemplo de la colmena o el modelo de caja que proponemos desde el programa apícola del INTA. Vale. Y bueno, y volviendo, como les decía, al caso más estudiado, también a lo que son las abejas melíferas, es importante tener en cuenta que para el buen servicio de polinización, una colmena necesita recursos, muchas veces recursos económicos y tiempo del apicultor para que en el momento que esté la floración, muchas floraciones a veces se dan en invierno, como el arándano, y bueno, hay que trabajar de unos 40 días antes, ahora vamos a ver por qué, para que la colmena esa esté en su óptimo desarrollo y nivel de población, para que tenga capacidad de picoreo, o sea, de abejas que vuelen eh, para, para ir en busca de alimentos, principalmente impulsadas por la presencia de cría, y de esa forma que realicen un buen servicio de polinización. Muchas veces en los campos se llevan para polinizar cajas con un puñado de abejas que no, digamos, no tienen un buen desempeño. Y las floraciones generalmente, al menos que sea una floración que tenga una cierta continuidad, suelen ser acotadas 2 o 3 semanas a lo sumo. Por eso es muy importante que el trabajo se haga antes para tener el mayor desarrollo de la colmena. O sea, y acordarse por ahí que el ciclo de huevo a adulto de las abejas, para que nazca un obrero, son 21 días, y después estas mismas abejas van realizando distintas tareas dentro de la colmena y recién prácticamente a los 40 días, las 3 semanas
luego de que nacen, empiezan a realizar tareas en el exterior de la colmena, o sea, lo que es la recolección. Por eso es importante tener presente que cualquier apicultor que quiera realizar servicios de polinización o polinizar su propia chacra, debe empezar las tareas de incentivar y manejar todos los parámetros de una colmena, lo que es sanidad, aparte de la nutrición, genética para tener mansedumbre, que no sean abejas que sean muy defensivas a la hora de, de ponerlas en cultivos, sobre todo cultivos que tienen por ahí una floración escalonada en un periodo considerable de tiempo, o que haya tareas que hacer en medio de la polinización y puedan significar un riesgo para los operarios. Y, y bueno, y también es importante, como les decía, tener una buena población. Fíjense lo que rinde en miel una colmena con 10.000 abejas, que es lo que llamamos un núcleo, una colmena de la multiplicación prácticamente, y lo que produce una colmena con 30 a 40.000 abejas, que ya mueve a 16 veces más, y en población no es la misma diferencia, es 3 a 4 veces más. Y esta diferencia se da por la cantidad de pecoreadoras, o sea, de las abejas que vuelan fuera de la colmena para buscar alimentos, y, y bueno, se da una sinergia, una potenciación del trabajo comunitario de las abejas, que es la que hace esta diferencia en productividad. Y si lo expresamos en miel es esto, y si lo expresamos en términos de polinización es lo mismo, porque es la capacidad de visita de flores. Estos son ejemplos de algún cultivo y cómo se posicionan las colmenas, para que suelen estar un tiempo y después se retiran. Muchos utilizan pallets. También es importante que tengan estas plantas flotantes, las tienen ustedes, he visto en las banquinas, no sé de qué género se trata, pero son muy útiles para que no se ahoguen las abejas y no crezcan tantas algas por la luz, y, y bueno, que las utilicen las abejas para ir a tomar agua. Y generalmente donde hay un apiario se suelen aprovisionar estos tachos con algo que flote, muchas veces con ramas o pedazos de tergopol que suelen volarse cuando hay tormentas, con las tormentas que eh, crece el nivel del agua, o sea, y rebalsan los tachos. En cambio, estas plantas están como ancladas, digamos, por la raíz que tienen hacia abajo, y los que se vuelen o se pierdan cuando rebalsan los tachos. Y bueno, son una muy buena alternativa. Y bueno, otro aspecto importante, aparte del agua, es el tema de los distintos productos que se utilizan para tratar los cultivos. O sea, hay distintos productos que se llaman clase A, B o C, también se conocen por el color de la etiqueta. Los etiquetas verdes, si se quieren, los más inocuos, eso se puede aplicar antes de que huelen, o sea, a la noche o antes de que amanezca. Y otra opción es cerrar las colmenas, que si hace calor es complicado porque se pueden asfixiar por las temperaturas elevadas. Si se aplican productos moderadamente tóxicos, a veces hay que, según lo que diga el producto, hay que retirar las colmenas por 2, 3 días y bueno, a un lugar distante de 5 kilómetros para que se desorienten, no vuelvan ahí y recién volver a llevarlas. Y bueno, hay otros productos que cuando hay floraciones debería ser prohibido aplicarlos, porque son productos que tienen una residualidad de varios días, estamos hablando de una semana, 10 días o más, y en el caso de que sean productos sistémicos todavía son más complicados por el tema de que salen en las secreciones de néctar y polen
con mucha diferencia de tiempo respecto de la aplicación. Esta es una aplicación del celular que se ha hecho para los abejorros. Esta es la empresa que comercializa en Argentina los abejorros. Y bueno, desarrollar una aplicación, hay que buscar, digamos, el abejorro y el principio activo, y hay muchas otras aplicaciones. Ahí la conozco un poco más. Se busca el nombre del principio activo, se selecciona la especie que nos interesa, que es el abejorro, porque ellos trabajan también con y bueno, te dice, te habla respecto de la peligrosidad de ese, y nos ayuda a elegir el producto más inocuo. También está la versión, ahí tienen abajo el link para verlo en la computadora. Se selecciona el abejorro como abeja en general. Se selecciona el producto, el nombre del principio activo, y bueno, nos tira una idea de la peligrosidad que tiene con las abejas. Y de nuevo, una herramienta útil para tratar de tener otras alternativas en el caso que sea posible. Y bueno, acá tenemos algún ejemplo de activos donde se utiliza la producción, como es el girasol. También utilizamos kiwi, bolsa, pera y manzana, no solo con abejas melíferas, sino también con abejorros, en muchos casos, y en algún caso más acotado también con abejas Sinai-Con, con meliponinas. Acá tienen un ejemplo de, con el pincelito se hace una polinización manual como para comparar la diferencia respecto a lo que es la polinización por abejas melíferas o abejorros. Y en la imagen de abajo, donde se ve un tubito, es un tubito microcapilar, donde se ve la secreción de polen como para medir la recompensa floral que obtienen las abejas en ese cultivo en particular, en esa variedad de pera o manzana. Así que bueno, la idea era esto, es dar un pantallazo de lo que son las abejas, o sea, el término abeja va más allá de la abeja melífera, no quita eso que sean la abeja más importante desde el punto de vista de la más utilizada y numéricamente más importante, y también las cuestiones estas de los recursos que necesitan los polinizadores para tener una buena salud y multiplicarse y que el campo tenga una buena biodiversidad, y generalmente sumo eso, o sea, mayor número de especies no es competencia, generalmente mayor número de especies de abejas polinizadoras es sinergia, o sea, es mejor servicio de